Eh, ya está grabando. Vamos a entrar a la segunda parte de aprendizaje reforzado o aprendizaje por reforzamiento. En esta segunda parte vamos ya a aterrizar porque la vez pasada más bien les presenté las bases del aprendizaje por reforzamiento, les presenté los elementos que se buscan construir el aprendizaje por reforzamiento. Aquí ya vamos a aterrizar con la técnica más conocida de esta área. Algunos se recuerda de algunas cosas. Alguno me quiere decir de qué se recuerda de que hablamos la semana que viene. Ambas clases están en el Drive. ¿Alguno tiene algún comentario de lo que se recuerden? José Miguel, ¿te acuerdas de algo? O Luis Bernardo, que se así a grosso modo, ¿qué se acuerdan de la última? Mm, Pues estuvimos viendo, pues sí, lo aprendizaje supervisado, que es reforzar los comportamientos adecuados, de cómo castigar esos errores malos y que cómo se genera como un árbol, que cuando hay algo malo se castiga, como dónde se debe hacer el castigo, en qué parte del árbol, porque no es necesariamente la última jugada, sino una jugada anterior, es como lo que más recuerdo. Perfecto. María José, ¿querés complementar lo que dijo Luis Bernardo? ¿Qué otra cosa se te ocurre? No, profe, es lo mismo, pues lo de dar premios y castigar al algoritmo. Ok, este aprendizaje es muy parecido a un aprendizaje que hacemos nosotros. ¿Se acuerdan? Hablamos de un ejemplo y es basado en algunas cosas que hacemos nosotros. ¿Se acuerdan? Es decir, que este aprendizaje tiene la virtud de que para un ambiente desconocido es muy útil. Andrew se acuerda, ¿no? De algunas de las cosas. Dale, Santiago. Profe, por ejemplo, cuando uno está entrenando perritos, entonces como Por darle... ejemplo, ese es un excelente ejemplo. Y en general, porque es basado en la experiencia, este es un aprendizaje distinto a los dos que vimos antes, porque los ejemplos que hemos visto antes es aprendizaje basado en datos, ¿se acuerdan? Siempre teníamos datos. En este caso es basado en la experiencia. Entonces, claro, cuando uno llega a un ambiente desconocido, es interesante porque es basado en esa interacción que yo tengo en el ambiente. Por eso es que, por ejemplo, en el área robótica social, este aprendizaje es muy importante. Entonces, bueno, vamos a irnos adentrando un poco en lo que está detrás, ¿no? Vamos a ver entonces ya en concreto algunos ejemplos algorítmicos. Acuérdense que habíamos dicho que la idea era que yo tuviera un agente. Lo que yo llamo aquí un agente es un software, una aplicación, un robot, si los quieren ver así. Él actúa en el ambiente y recibe una recompensa por esa acción en el ambiente. Ahora, lo que es interesante es que ahí se da un proceso iterativo. Yo actúo, cuando actúo recibo una recompensa y yo actúo en base a lo que observo. Es decir, que mi acción depende de lo que observo. Mientras que el entorno lo que va a hacer es verse impactado por la acción que se ejecuta. Al impactarse cambia su estado y genera un tipo de recompensa que es lo que el agente recibe. Ahora, habíamos dicho para este proceso que está acá, que lo que era clave aprender era qué, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que nos interesaba aprender acá? ¿Ah? Giselle se acuerda o Juan Pablo, alguno de ustedes, Daniel, ¿qué era lo que era interesante aquí aprender? Es decir, yo estoy actuando y voy recibiendo recompensa. Con el ejemplo que dijo Santiago, ¿qué era lo que era importante aprender? ¿Ah?
bajo ese escenario que acabo de plantear. Coméntenme. Esa es la razón por la cual eso fue bueno. La razón por la cual, sí, había un término que habíamos usado, no sé si se acuerdan ustedes. Había un término, ese que hablas tú de la razón, etcétera, cuando yo digo yo actúo y recibo una recompensa, ¿qué es lo que yo quiero maximizar? ¿Qué es lo que quisiera yo maximizar? Profe, la política. No. Es la política, correcto. Lo que quiero optimizar es la política, porque una política óptima es la que me maximiza las recompensas que yo puedo tener en un momento dado. Es el objetivo principal de este tipo de algoritmos. Entonces, fíjense, habíamos dicho que habían 4 grandes componentes en este ámbito. Estaba la política, que es lo que acaba de comentar Santiago. La política lo que define es, para este estado que observo, esta es la acción que debo ejecutar. ¿Qué es lo que hace el perrito? El perrito dice, él observa que le están pidiendo la patica y su acción es levantar la patica. Entonces, porque sabe que así va a maximizar la recompensa. Es decir, que la política óptima es la que define el para adecuado estado-acción. Para este estado debo actuar así. La recompensa me dice lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que la recompensa traduce de alguna manera el objetivo que quiero alcanzar. Es decir, la recompensa tiene dentro de ella, de alguna forma, ese objetivo que quiero alcanzar. El valor es porque, acuérdense que también dijimos en la clase pasada, que la recompensa yo la puedo obtener es en el futuro. Es decir, yo eventualmente no quiero una recompensa ahora, sino que me interesa que la recompensa la vaya yo a tener en el futuro y no ahorita. Eso implica que ahorita eventualmente puedo hacer una acción que no sea la mejor posible, pero que esa acción que hago ahorita va a repercutir, va a tener un efecto positivo en la recompensa futura. Entonces el valor permite calcular eso. Y lo último que hablamos era que yo podía o no tener modelo del entorno. Es decir, que cuando yo cuando yo estoy en el entorno, lo conozco o no. Normalmente, y vamos a ver que el algoritmo que más se conoce supone que no conozco el entorno. Y esa es una gran ventaja, porque es arrancar de cero. Claro, si conozco el entorno, pues tengo que aprovechar que conozco el entorno. Pero si no, que es el caso más común, pues igualmente tengo que aprender. Entonces, conocer el entorno o no significa tener un modelo de él. Por ejemplo, saber los diferentes estados que puede tener el entorno y la transición entre ellos. Ese es un clásico modelo del entorno. Es decir, que ahorita estoy en este estado, después puedo pasar a este otro, etc. Bueno, eso lo hablamos la semana pasada. Ahora, fíjense que la técnica más conocida de aprendizaje automático es basada en el concepto de modelos de Markov. Y un modelo de Markov es un proceso estocástico. Por eso es que les voy a dar 3 láminas para introducirles el concepto de procesos de Markov para después irnos al algoritmo. El algoritmo más conocido de esta área. Entonces, un proceso de Markov es un proceso estocástico que básicamente lo que prevé es que yo puedo describir mi entorno a partir de sus estados y hay una probabilidad de transición entre un estado y otro. Entonces, yo tengo un vector que me representan los estados y tengo una matriz que significa la transición de un estado a otro. Por ejemplo, si yo estoy en el estado 1 y voy a pasar al estado 2, la matriz de transición me está indicando la probabilidad de pasar, por ejemplo, del estado 1 al estado 2. O la probabilidad de estar en el estado 1 y quedarme en el estado 1. Así que los 2 elementos importantes de un proceso markoviano son su espacio de estado y la matriz de transición en estado, que normalmente se define como una probabilidad de transición. Esos son los elementos de base. Entonces, yo así puedo describir cualquier sistema.
Por ejemplo, este caso, esto podría ser un modelo de mi entorno, y en ese modelo del entorno yo estoy diciendo que tiene 3 estados, y por ejemplo, él se mantiene en el estado 2 con una probabilidad de 0.25. Él puede moverse del estado 2 al estado 1 con una probabilidad de 0.25, y él puede moverse del estado 2 al estado 3 con una probabilidad de 0.5. Entonces, fíjense, lo que es importante acá es que todas las filas deben tener a nivel de la sumatoria de sus probabilidades un valor igual a 1. Porque cuando yo estoy en un estado, debo poder pasar a otro estado, y a otro estado con cierta probabilidad. Entonces, que yo diga que la fila sea igual a 1, lo que estoy diciendo es que todas las probabilidades de salir de un estado dado al otro, su sumatoria de igual a 1. Eso es un poco lo que está diciendo. Este es un clásico modelo de Markov que me permite describir, por ejemplo, un entorno. Entonces, bueno, yo aquí también algo importante es que cuando yo estoy en un contexto real, yo ya rápidamente puedo estimar entonces las probabilidades de pasar de un estado a otro, normalmente en los casos que uno está tratando de conocer un contexto, uno va tomando muchos ejemplos, que aquí lo estoy llamando realización, de ese contexto para determinar cuál es el modelo markoviano que me describe el contexto. Eso me permite construir entonces un modelo de un ambiente dado. Y básicamente, fíjense que para calcular esa probabilidad de transición de un evento I a un evento J, no es más que las veces que yo hago esa transición con respecto a las veces que desde ese estado I yo me muevo a cualquier otro estado. Eso, a grosso modo, me permite ir estimando esa función de probabilidad. Entonces, si se dan cuenta, ese valor de probabilidad de transición es el elemento más importante. Ahora, eso que les he dicho es un preámbulo. Es un preámbulo para que tengan claro el concepto de proceso markoviano. Entonces, lo que hace realmente el aprendizaje por reforzamiento es que parte de una caracterización del proceso de toma de decisión como un proceso markoviano. Para eso, él va a definir varios elementos que son los que ustedes ven acá. Va a definir el conjunto de estados, va a definir las acciones. Entonces, fíjense, yo lo que estoy diciendo yo ahora acá, que es lo nuevo a lo que dije anteriormente, es que de un estado a otro estado, yo voy a pasar con una probabilidad de transición, pero derivado a una acción dada. Es decir, que la acción esa es la que me va a permitir pasar del estado A al estado B. Entonces, yo ahora mi probabilidad de transición tiene que incluir ahora la acción. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo pase del estado S al estado S' por realizar la acción A? También yo puedo tener una probabilidad de transición de pasar del estado S a S' por realizar la acción B, y así sucesivamente. Como de costumbre, se mantienen las mismas propiedades de sumatoria de las probabilidades de transición de un sitio a las otras, tal que esa sumatoria de igual a 1. Y lo otro también que aparece en el proceso de decisión markoviano es la famosa función de recompensa. ¿Ok? La función de recompensa que yo voy a recibir al ejecutar la acción A y llegar al estado S. Entonces, bueno, esto es el modelado del proceso del proceso que hemos venido caracterizando de aprendizaje por reforzamiento. Entonces, ahora tengo mis estados, la probabilidad de transición, mi estado es S, la probabilidad de transición T, la acción A y la recompensa R. Ese es el modelo de decisión markoviano. Y el agente, a partir de ese modelo, puede describir lo que ustedes ven abajo. Es decir, estoy en el estado de S sub 0, hago la acción S sub 0,
paso al estado S1 y por pasar ese estado recibo la recompensa R sub 0 y así sucesivamente. Ya con eso él puede perfectamente describir toda esta dinámica que está detrás de un proceso de aprendizaje por reforzamiento. Entonces, fíjense que yo ahora perfectamente puedo pasar a detallar algunas fórmulas. Algunas fórmulas, antes de detallar esas fórmulas, acuérdense entonces que el agente, como es basado en la experiencia, va a estar interactuando con el ambiente y a través del tiempo, son tiempos discretos, él va recibiendo recompensa o castigo. En cada paso de tiempo, el agente actúa, es decir, realiza una acción, afecta al entorno y va recibiendo una recompensa por ese accionar. Eso es a grosso modo. Es decir, que se puede, con el modelo del proceso markoviano que acabo de describir anteriormente, fíjense que se puede describir perfectamente esa interacción agente-ambiente que hemos comentado. Entonces, lo que hemos dicho es que la gente va a actuar de dos maneras, porque acuérdense que habíamos dicho que había dos maneras de actuar. Una, donde explotaba su conocimiento, y en este caso iba a utilizar el modelo probabilístico que le indicaba la probabilidad de pasar un estado S' haciendo la acción A en el estado S, pero que me diera la mayor ganancia, o iba a tratar de explorar el espacio, es decir, que eventualmente no iba a tratar de ejecutar la acción que me diera la mejor recompensa, sino que iba a tratar de explorar. Él se va a mover entre eso. Pero en particular, indistintamente de moverse en esos dos escenarios, cuando él decide explotar su conocimiento, es explotar la política que él debería aprender. Donde la política, lo que me está indicando es qué acción yo debo ejecutar en el estado S para tener la máxima recompensa. Entonces, yo voy a querer que aquella acción que me dé la mayor recompensa en el estado S tenga el valor de probabilidad muy grande. Es decir, que parte del proceso de aprendizaje que yo voy a hacer es tratar de que esa probabilidad tienda a 1 para aquellas recompensas que me logren maximizar el valor. Entonces, esto es muy importante tener claro. Es decir, que el proceso de aprendizaje me va a tratar de maximizar las recompensas, maximizar las probabilidades de las acciones que me lleven a un estado donde yo pueda obtener la mejor recompensa. Ese es básicamente el elemento central. Como yo voy cambiando la política, y cambiar la política es ir haciendo más grandes las probabilidades, y más las probabilidades de las acciones que me lleven a un estado con máxima recompensa, y disminuir las probabilidades de las acciones que me lleven a estados donde me puedan castigar. Ahí uso la experiencia para esa actualización. Esto que les acabo de decir se pueden hacer desde tres maneras distintas. Hay tres enfoques clásicos teóricos. El que vamos a ver en el curso es el esquema de aprendizaje. Y el esquema de aprendizaje que vamos a estudiar particularmente es la diferencia temporal. Es ahí donde aparece el aprendizaje por reforzamiento. En este caso, se dice diferencia temporal porque vamos a tomar el tiempo. Yo estoy ahorita en el tiempo T y voy a tomar la decisión de qué acción, considerando solamente el impacto en el momento T más 1. Hay otras estrategias, como los métodos de Monte Carlo, que van tomando esa decisión aleatoriamente y van aprendiendo, pero después de hacer un recorrido completo. Y después de saber si al final fue exitoso o no. Nosotros vamos a tratar de ir haciendo ese ajuste, ese valor de B, solamente tomando el momento anterior, que también
totalmente distinto, otra estrategia como es la programación dinámica, que plantea otra forma de evaluar este proceso. Entonces, en el caso de aprendizaje por diferencia temporal, hay algunas fórmulas que nos interesan dejar claro. Algunas ya las hemos comentado, pero las voy a refrescar. Una primera posible expresión es que yo pueda pensar en una recompensa futura. Entonces, si yo estoy comentando y esperanzado en esa recompensa futura, esas recompensas futuras que yo tengo, las voy a ir ponderando en el tiempo. Entonces, la más lejana va a tener un descuento mayor, la más cercana un descuento menor, y la inmediatamente antes que yo, del momento T, no le coloco ningún descuento. Esta expresión que estoy comentando acá es la famosa función de valor, que me está considerando todas aquellas recompensas que me permiten estimar a futuro esa recompensa máxima que podría tener. Lo otro también es que yo podría pensar, yo podría tener un modelo de mi contexto, y fíjense que ya este sería entonces una estrategia de aprendizaje basada en modelos, y en el modelo de contexto lo que voy a tener son las probabilidades de transición de un estado a otro a partir de una acción dada, pero fíjense que aquí también estoy agregando en este modelo de contexto el estado siguiente y la probable recompensa que voy a obtener en ese estado siguiente. Es decir, que no es solamente cuál es el estado siguiente que voy a tener, sino la recompensa posible que voy a obtener al llegar a esa recompensa, lo que me describe esta probabilidad. Pero esto es un ejemplo de un modelo de contexto. También, bueno, esta es una variación de las otras, porque en este caso yo puedo suponer que es discreta o no, pero lo que más interesante acá es que fíjense que también la podría simplificar y decir que la recompensa a un estado anterior, pues sencillamente basado en la acción perdón, la probabilidad de transición a un estado anterior es basado solamente en el estado de la acción, y en ese caso no estimo la recompensa posible que podía obtener, como si lo podía hacer en el caso anterior. Es decir, que esta es una versión más simplificada de el modelo anterior que acabamos de ver. También algo importante es que, así como yo antes dije que yo podía tener una probabilidad de estimar a qué estado ese prima voy a partir de una acción y un estado dado, y a ese le podía también agregar la recompensa, yo también podría calcular solamente cuál sería la probabilidad de yo tener tal recompensa por la acción en el estado actual. Es decir, que yo podría tener o una probabilidad que me mezcle la recompensa y el estado futuro, o una probabilidad que tenga, por un lado, la probabilidad de moverme a un estado futuro y otra probabilidad para estimar cuál va a ser la recompensa que yo tendría. ¿Ok? Es decir, que todas estas variantes yo podría tener. Entonces, a partir de esas probabilidades, lo que estoy definiendo son posibles modelos del entorno que voy a tener. Volviendo al tema de la función de valor, acuérdense que la función de valor no es más que la sumatoria de todas las recompensas que yo puedo tener desde acá hasta el futuro. Y esas recompensas vienen dadas después que yo ejecuto la política. Yo ejecuto la política, paso al estado de C', y después de pasar al estado de C', yo calculo desde ese estado de C' hasta el estado final todas las recompensas que yo podría obtener. Ahora, cuando hago ese cálculo de esas recompensas a partir del estado de C' al estado de C2', S3, S4, S5,
La función de valor hace el cálculo pensando que voy a aplicar de ahí en adelante esa política óptima. Así que ya esa política óptima estaría predefinida y esa política óptima es la que se utilizaría para determinar todos esos estados de S2', S3', etcétera, que se estarían ejecutando para calcular esa recompensa futura. Entonces, por supuesto, parte de la hipótesis que se estaría ejecutando esa política en un momento dado. Así que ese valor de D es un rendimiento para esa política en particular. Entonces, bueno, esto es un poco la expresión matemática de eso que acabo de decir. Es decir, que tiene la función de valor tiene de alguna manera tácitamente incluida la política que está detrás para determinar todos esos estados sucesivos. Otro aspecto importante. Acuérdense que si yo supongo esto que acabo de decir, pues básicamente ya estoy evaluando a la política en su totalidad. Es decir, si yo digo, yo voy a suponer esa recompensa futura a futura, esa recompensa futura, partiendo de la hipótesis que yo tengo ya una política que la puedo ir modificando, pero que es la que estoy utilizando actualmente para calcular esa función esperada, ahí implícitamente estoy haciendo también una evaluación de esa política, porque esa política en principio es la que estoy usando para calcular esa recompensa futura. Es decir, que el rendimiento esperado de esa política es lo que me estaría dando la función de valor, que estaría permitiéndome viajar por todos los estados derivados por la aplicación de esas acciones establecidas en esa política. Entonces, es muy importante que tengan estos elementos claros porque estos son suposiciones que se están haciendo en estas expresiones y que a la hora de uno tratar de hacer alguna mejora, pues los tiene uno que considerar. Entonces, el proceso de aprendizaje, partiendo de todo esto que estamos discutiendo, busca, por un lado, buscar una política que me mejore el rendimiento. Entonces, yo voy a tener muchas políticas y voy a hacer cambios en ellas, buscando al final obtener una mejor. Es decir, que hay un proceso en la dinámica del aprendizaje, hay un proceso de explotación de la política que conozco, pero de explorar otras políticas. Por eso es que de vez en cuando yo permito irme a otros estados para explorar la emergencia de otras políticas que sean mejores a las que tengo actualmente. Y al final me voy a quedar con la que sea más óptima. Ahora, esa política óptima que yo encuentre es la mejor relación valor-estado y valor-acción. En menos palabras, lo que estoy diciendo es que esa política óptima, si yo tengo varias políticas óptimas, me van a establecer la misma relación acción-estado. Van a tener que, de alguna manera, permitirme establecer esa relación acción-estado mejor para cualquier otra política que yo en algún momento esté evaluando. Es la situación que estaría pasando. Entonces, partiendo de esos principios, vamos ahora a explicar la técnica más conocida del área de aprendizaje por reforzamiento, que son las técnicas en el área de aprendizaje por diferencia temporal. Acuérdense que la diferencia temporal, lo que dijimos es que yo voy a usar el tiempo T+1 para actualizar mi política en el tiempo T. Es decir, que voy a estarme moviendo con una función de valor de un tiempo T+1 estimado.
Entonces, eso me va a permitir ir hallando la función de valor adecuado que tiene implícito la política óptima, la política que yo al final voy a ir aprendiendo. Veamos un poco a lo que me refiero. Acuérdense que la función de valor Estado lo que me está estableciendo es qué acción ejecutar y que tiene una política implícita que es la que yo ahora quiero optimizar. Entonces, el proceso de aprendizaje lo que me está tratando es de, al yo de estar en un estado S, calcular la función de valor adecuada, y esa función de valor adecuada no es más que una función de valor que me está determinando en el estado S cuál es la mejor acción a ejecutar. Y, por supuesto, yo este pedacito que le estoy diciendo, si yo conociera las diferentes recompensas, que es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un perrito y lo queremos educar, las diferentes recompensas futuro, entonces yo básicamente podría hacer un proceso de aprendizaje supervisado para que en cada relación acción-estado yo haga que él obtenga la mejor recompensa. La mejor recompensa, porque entonces ahora voy a establecer una relación acción-estado-recompensa. Es decir, que en este caso la etiqueta que yo quisiera que se aprendiera es la que está vinculado a la recompensa máxima. Y voy a tener otros estados, acciones para otras recompensas que también las podría aprender, pero que me están indicando condiciones que son peores a la de la recompensa máxima, que es la que trataría que finalmente quede en mi política óptima. Ahora, este esquema, para tratar de aprender una política óptima, no es el que vamos a tratar de seguir. Vamos a tratar de seguir uno más aleatorio, uno en el que no tenemos conocimiento del mundo, porque para el aprendizaje supervisado necesitaríamos etiquetar todas estas relaciones pareja, estado-acción con su correspondiente recompensa. Y para evitar eso, lo que vamos a tratar es hacerlo por una manera completamente experimental. ¿Ok? Donde no, para esta pareja, estado-acción, no conocemos su recompensa futura, pero vamos a tratar de construir su función de valor a partir de una estrategia de diferencia temporal. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a tener para la función de valor S, vamos a tratar de establecer para mi estado actual S, un valor actual que se va a ir modificando en el tiempo, y se va a ir modificando en el tiempo en función de su experiencia. Entonces, cuando yo estoy en el estado S, en el momento T, ese estado va a ser modificado por mi experiencia pasada. Y así sucesivamente, yo voy a ir, estando siempre en ese estado, ir recuperando mis experiencias pasadas para ir aprendiendo. Y esas experiencias pasadas se refieren a las recompensas o a los castigos que he recibido en el pasado. Entonces, eso nos va a permitir, con esta estimación, nos va a permitir establecer lo que llamamos esa diferencia temporal, para ir actualizando mi función de valor en el momento T. Entonces, básicamente, lo que estoy es que en este momento T voy a hacer una estimación de la recompensa que voy a tener en el momento T más 1, y en función de esa estimación, tanto de la función de valor como de la recompensa futura, yo voy a actualizar mi función de valor en el momento T. Ahora, fíjense que acá, en lo que acabo de decir, esta estimación, fíjense que acá, eso yo lo voy a hacer para T, pero después lo voy a hacer para T más 1, y después lo voy a hacer hasta para T más 2, y después lo voy a hacer para T más 3, hasta llegar a
fíjense que si me voy por acá, aquí lo haría para temas 2 y aquí lo estaría haciendo. Fíjense que aquí ya yo sé el estado final. Entonces, ya en temas 3, yo conocería el resultado de esa función de valor, lo podría colocar acá, podría saber la recompensa que estoy teniendo acá. Después, entonces, de manera recursiva, lo va a poder calcular para temas 2, lo va a poder calcular para temas 1 y después lo va a poder calcular para t. Entonces, lo que estamos diciendo es que este esquema de diferencia temporal va haciendo estimaciones para el estado anterior y de manera recursiva el estado anterior lo hace para el siguiente estado y así para los estados sucesivos hasta un estado final que en ese estado final ya yo sé si fue exitoso o no. Entonces recursivamente me regreso y recursivamente lo regreso y así entonces ya puedo calcular para toda esa cadena la estimación de la función de valor. Esa es la base fundamental de esta estrategia. Cómo él parte de una estimación justo anterior, pero ella recursivamente a la siguiente hasta llegar al valor extremo final. Y él entonces va resolviendo la recursividad hasta llegar al momento t. Entonces, fíjense que lo que es interesante es que en esa expresión matemática estoy usando tanto la recompensa futura como la función de valor que vengo acumulando, pero siempre considerando, para el caso de t, su valor anterior, pero su valor anterior lo usa para el otro anterior y así sucesivamente. Así, de manera bastante adecuada, pues permite actualizar. En este caso, el elemento fundamental, que es la función de valor, que como les dije anteriormente, tiene implícito la política, porque yo voy pasando de un estado a otro en función de la política que tiene él ahí implícito. Es decir, que ahí de alguna manera está implícito eso. Entonces, en este caso, la diferencia temporal que considera el paso inmediatamente anterior, yo podría hacerles algunos ajustes. Fíjense que yo, por ejemplo, en esta expresión que ustedes están viendo acá, yo ahora estoy agregando la noción de utilidad. Es decir, ya no estoy utilizando la función de valor, sino estoy utilizando qué tan útil es el estado anterior. ¿Ok? Es decir, para el estado actual, esa expresión U que ustedes están viendo acá ya tiene esta connotación de función de utilidad que en algún momento habíamos hablado. Pero fíjense que mantiene la misma expresión que habíamos comentado antes. Entonces, el algoritmo de aprendizaje por reforzamiento va a aprender la función de valor y fíjense que aquí está ese aprendizaje de la función de valor es basado en esa estimación de la recompensa y del siguiente estado, de tal manera a que yo ahí estoy expresando toda la experiencia acumulada de ir valorando cómo se comportan las acciones en mi contexto. Entonces, la función de valor traduce lo que yo voy a llamar una política óptima, que de aquí en adelante la vamos a llamar Q, donde Q lo que me está diciendo es para qué estado, qué acción yo debería realizar. Es decir, que finalmente me va a interesar, y este primer algoritmo que vamos a analizar, llamado SARSA, lo que trata es de obtener la política óptima basada en esa noción Q que describe la función de valor-acción. Y él lo que va a hallar entonces es esa explícitamente, ya no es la función de valor, sino la función Q que establece la relación estado-acción. Entonces,
queremos calcular esa función Q, que es la que ustedes ven al final, y fíjense que la expresión es exactamente igual al de valor que les acabo de decir anteriormente. Es decir, Q en el momento, para el estado S en el momento T, y la acción que se ejecutó en ese momento T va a ser reforzada en función de el estado S T más 1, el valor de la función Q en el estado de T más 1 y la acción T más 1 que se ejecutó y la recompensa de ello. Entonces, ese S y A de T más 1 es basado en la política que estoy tratando de construir. Y voy así, de manera recursiva, calculando los diferentes valores de Q. Al final voy a tener un valor de Q que me va a indicar, porque acuérdense que estos valores de Q se van haciendo altos o van a ir disminuyendo cuando lo penalizo. Entonces, el valor de Q va a disminuir. Cuando lo premio, el valor de Q va a crecer. Entonces, al final vamos a tener altos valores de Q para las relaciones de S y A que nos interesa, y vamos a tener valores de Q para las relaciones S de A que no nos interesan, con un valor bajo. Entonces, valor bajo porque se ha venido penalizando, o valor alto porque se han venido premiando esos estados, acciones que nos interesan en un momento dado. Entonces, Zarza lo que busca es actualizar este esquema. Es decir, que el algoritmo de Zarza permite evaluar la relación QSA, pero ahora considerando la relación QS' de la fase anterior, que es algo distinto acá, porque fíjense que acá estamos solamente utilizando la función de valor. En el caso clásico de diferencia temporal, Zarza incluye la acción en el proceso de aprendizaje. Ahora, el algoritmo Zarza tiene una mejora que es Q-Learning. Q-Learning es el algoritmo de aprendizaje por reforzamiento más conocido. Ustedes van a conseguir en Python, la mayoría de las librerías de aprendizaje por reforzamiento tienen implementado a Q-Learning. Q-Learning es un aprendizaje que aprende la política fuera de línea, es decir, antes de yo poner a ejecutar mi algoritmo en producción, yo aprendo la política. Eso es lo primero. Es basado en TD, igual que Zarza, pero aprendo primero la política y después me pongo a actuar. Es como que yo le dijera al robot, aprende primero y después actúa. Ahora, como es TD, sigue siendo la misma lógica. Es decir, yo voy a aprender la política partiendo de qué debo hacer en el estado T, pero usando la información de T más 1. Entonces, en ese sentido no cambia mucho. Solo que, vuelvo y repito, es un proceso previo que se ejecuta. Entonces, en este caso, voy a aprender a Q, que es lo que me interesa. Voy a tener los mismos aspectos que ustedes conocen, el conjunto de estados, el conjunto de acciones, la función de recompensa. Voy a tener la probabilidad de transición al estado siguiente. Y lo que me interesa es aprender Q, igual que Zarza. Pero fíjense que Q es la relación función, valor, acción. Entonces, basado en eso, lo que me interesa es identificar la regla de actualización. Y la regla de actualización de Q puede tener varias variantes. Fíjense que en la primera, Q va a ser basado en R y en la máxima recompensa que yo podría tener por todas las acciones que yo puedo realizar para pasar a uno de los estados S posibles. Es decir, que escogería la que me dé máxima para actualizar Q en el momento actual. Fíjense que aquí le puedo agregar, la puedo ponderar, es decir, puedo agregarle un factor de descuento, pero también podría incorporar que mi Q sea una actualización del Q actual,
Aquí fíjense que no consideraba el Q actual. Aquí y esta última, que es la conocida, es la más conocida porque es la que me permite ir guardando el histórico, el comportamiento de Q. Entonces, esta última expresión son las que vamos a usar más adelante. Y fíjense que a diferencia de la anterior, él me permite, Zarza consideraba solo un T más 1, el máximo, por ejemplo. En cambio aquí, estoy obligando que él evalúe a todos, a todos, a todos los posibles acciones que yo puedo ejecutar en el momento S'. Y ese máximo es el que me estoy trayendo para actualizar mi Q. ¿Ok? Es decir, que le estoy agregando como un plus. Entonces, acuérdense que hemos dicho que este es un proceso recursivo. Entonces, la máxima ganancia es el estado final objetivo, el que estamos viendo acá. Entonces, Q-Learning, como se aplica de manera recursiva, en el estado 11 la máxima ganancia es la que ustedes están viendo acá. Pero en el estado 9, la máxima ganancia es ese estado 11, pero con un factor de descuento. Y en el estado 8 es esa máxima ganancia con un factor de descuento, pero ya 2 veces. Y así en cada uno de ellos. Es decir, que es un factor de descuento que se va multiplicando por cada uno de ellos. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, en 2, que es donde yo quiero arrancar, la función de valor no es más que esas ganancias descontadas por ese factor de descuento las n veces para llegar a mi estado final. Entonces, Q-Learning se va a mover entre explotar ese camino que ya conozco, fíjense que estaría yo explotando, o explorando un camino vecino. Aquí estoy explorando, fíjense que esto sería explotar al mejor, explotar, es decir, que me estaría al mejor porque es el único que conozco, o eventualmente exploro. Entonces, cuando estoy explotando, utilizo el camino que conozco, que ya me da ciertas ganancias. Y cuando estoy explorando, eventualmente trato de irme a otro lado. Y eventualmente, cuando me voy a otro lado, pueda conseguir una mejor ganancia, que en este caso sería evidente que conseguiría una mejor ganancia. Entonces, Q-Learning parte del principio de que yo hago un proceso estocástico donde a veces escojo alguna posible acción distinta a la que me establece la política, o a veces escojo la mejor acción establecida por la política. En todo caso, es cada vez que hago uno u otro proceso, es decir, explorar o explotar, después de realizar la acción, actualizo mi Q. Eso me permite conseguir nuevas acciones interesantes. Eso me permite ir penalizando aquellas acciones que son malas e ir reforzando aquellas acciones que son buenas. Eso es básicamente lo que permite Q. Bueno, entonces, como hemos dicho, es una técnica que antes de decidir si va a explotar la información de manera aleatoria, decide entre explorar o explotar. Cuando explota, la información que tiene es porque está usando la política óptima, es decir, buscando maximizar su recompensa. Cuando hay explorar, pues sencillamente es un proceso de ensayo y error. Es decir, que actúa y recibirá una premiación o no. Originalmente, cuando la gente no tiene ningún modelo del mundo, lo único que puede hacer es explorar, es decir, parte de ese proceso de exploración, y cuando ya empieza a adquirir conocimiento, empieza a explotar. Y algo importante es que cuando los entornos son dinámicos, es decir, entornos cambiantes, el agente debe poder estarse moviendo en esos dos escenarios, a veces explotando o a veces explorando, y así sucesivamente. Es decir, que es muy importante
para el sistema poder moverse en esos dos instantes de tiempo, para a veces explorar o para a veces explotar. Sobre todo en entornos dinámicos. Un buen ejemplo son los robots sociales. Los robots sociales son un excelente ejemplo porque en los robots sociales yo tengo obligatoriamente que inicialmente tengo que conocer el entorno. Entonces, para conocer el entorno, una manera de conocerlo es empezar a visualizar qué puede haber en mi entorno. Entonces, vamos a ver un poquito en ese contexto qué sería lo que estaría o qué podría estar aconteciendo. Robots sociales son robots que buscan interactuar con las personas. En el caso ejemplo que les voy a mostrar ahorita, es un robot que debe aprender, por ejemplo, a identificar en los niños sus dificultades en las tablas de multiplicar. En las tablas de multiplicar del 2 al 9. Entonces, para poder ellos acompañar a los niños, deben saber identificar en cuál estado niños tienen dificultades. Por ejemplo, este niño tiene dificultades en las tablas de multiplicar 2 y 3. Este otro niño en la tabla de multiplicar 8. Ahora, eso lo tiene que identificar por sí solo el robot social. Es decir, no debe ser algo que se le enseñe, sino que con su experiencia él descubra en qué tabla de multiplicar tiene problema un niño dado. Y la mejor manera, pues, es explicando, es preguntándole las tablas, es decir, y es lo que haríamos nosotros, es decir, que nosotros empezamos a preguntarle a una persona las tablas de multiplicar y vemos en cuáles tiene problemas y en cuáles no. Entonces, preguntar una tabla de multiplicar para el robot significa una acción. Entonces, las diferentes acciones que puede ejecutar un robot en un momento dado es multiplicar las tablas, multiplicar. La respuesta que va a recibir el robot representa el estado. Entonces, si la recompensa, si el estado si la respuesta, es buena o nada, él lo va a identificar es por el estado. Entonces, el estado representa la respuesta del estudiante y en función de la respuesta es que yo voy a dar la recompensa. En función de la respuesta que representa el estado que yo estoy identificando. Porque para mí, cuando yo multiplico una tabla, cuando yo pregunto una tabla de multiplicar, lo que me responde el estudiante es lo que yo puedo observar de mi entorno. Ese es el estado que estoy observando. Y en función de esa respuesta que me da, yo voy a recompensar o no. Si en función de eso que observo, voy a recompensar o no. Entonces, de alguna manera, le he estado describiendo aquí el modelo markoviano, el modelo markoviano del proceso que estoy tratando de escribir. Y él va a tener que descubrir esa política adecuada. Porque fíjense que le he ido describiendo cada uno de los elementos. Ahorita lo vamos a repasar en una lámina. Es esto lo que estamos viendo. Hay un niño, el robot le tiene que preguntar por las tablas de multiplicar para él descubrir los problemas que tiene el niño. Modelándolo como un proceso markoviano, las acciones, ya les dije que podía hacer el robot, era preguntarle las tablas de multiplicar. Las 9 tablas de multiplicar. Lo que él va a observar es la respuesta que da el estudiante. Por ejemplo, si tiene dificultad, si no tiene dificultad. Para esas dificultades, él puede establecer varios
varios estados, una gran dificultad, una dificultad moderada, que es lo que ustedes están viendo acá. Y la recompensa es el objetivo de lo que yo quiero que el robot aprenda. Y yo lo que quiero que el robot aprenda es identificar las situaciones donde el estudiante tiene dificultad. Entonces yo le voy a dar la máxima recompensa a aquellos estados que representan máxima dificultad. Mientras que los estados que representan que el estudiante domina la tabla de multiplicar son estados que no me interesan. No me interesa aprender porque no me interesa ejecutar esa acción. No lo va a preguntar por tablas que él domina. Por eso es que la recompensa para esos estados es igual a 0. Ustedes fíjense que la recompensa me está representando el objetivo del proceso de aprendizaje. Y aquí el objetivo es descubrir para qué tablas el niño tiene dificultades. Entonces, mi política, es decir, a lo que le voy a dar los máximos valores en la probabilidad de actuar, me debe identificar los estados con máxima dificultad para yo saber qué acción le debo, en este caso, debo realizar. Entonces, como es el robot, los estados de máxima dificultad me van a identificar las tablas, porque la acción va a ser que las tablas que yo le debo preguntar al estudiante. Eso es básicamente lo que está aconteciendo. Entonces, por ejemplo, para mí el estado, por ejemplo, de dificultad consciente, que es el que es más preocupante, significa que el estudiante responde mal y responde además lento. Y si después voy graduando uno sin dificultad, es que responde bien y responde rápido. Así que yo puedo identificar esos estados en función de cómo responde el estudiante y qué tan rápido responde. Con esta información ya yo soy capaz de construir la política adecuada de mi problema, que me va a permitir identificar qué tablas de multiplicar yo debo preguntarle al estudiante, porque la política va a tener las probabilidades más amplias para el estado de dificultad consciente de las tablas con las que tiene el problema el estudiante. Eso es lo que estaría haciendo este algoritmo de aprendizaje. Entonces, Q-Learning funciona muy bien porque fíjense que esa expresión matemática va a estar tomando acciones, es decir, le va a estar preguntando tablas de multiplicar, va a observar el tipo de dificultad que tiene el estudiante y en función de eso le vamos a dar alguna de las recompensas que antes les expliqué. Y voy actualizando mi Q tal que para los Q donde la dificultad no sea grande, ese Q va a tener un valor muy bajo, mientras que voy a ir premiando aquellos Q tanto de las tablas de multiplicar donde el estudiante tenga dificultad alta como más o menos alta. Entonces, al final, voy a tener esos Q altos para ello y Q bajos para el resto de estados. Para las tablas donde tiene problema. Entonces, fíjense, yo aquí puedo probar muchas cosas en estos algoritmos. Vamos a analizar cada una de estas pruebas que puedo hacer. Fíjense que en el primer caso, aquí lo que estoy hablando es del contexto. Entonces, este es el contexto de simulación. Aquí se simularon varios tipos de estudiantes con perfil mal, que no se sabían las tablas de multiplicar de 2 al 5, o se lo sabían, pero muy mal, y de la tabla del 6 al 9
pésimo. Y habían perfiles buenos donde algunas tablas de multiplicar no tenían problema o era bajo y otras tenían un perfil más o menos. Entonces eso me permitía tener una muestra de estudiantes con perfiles distintos en cuanto a las tablas de multiplicar. Y lo otro era, a la hora de que un estudiante respondiera, pues uno podía establecer una probabilidad de que respondiera bien o no. Entonces, si era un estudiante, si queríamos, por ejemplo, para un estudiante, cuando fuera un entorno sin dificultad, normalmente iba a estar siempre respondiendo bien para los niveles bajos, porque la probabilidad iba a ser 0.8, para el medio 0.1 y para los de gran dificultad 0.5. Mientras que cuando la dificultad era consciente, pues cambiaba un poco esas probabilidades de respuesta. Es decir, que aquí lo que me estaba estableciendo era, por un lado, el perfil del estudiante y el otro, cómo iban a responder en un momento dado. Ahora, lo que es importante es que el algoritmo, si se supone un estudiante con un perfil regular es que tiene dificultades en las tablas más grandes, por ejemplo 8 y 9, tiene una dificultad muy baja para las tablas multiplicar más sencillas como la 2 y la 3, tabla del 2 y del 3 y así sucesivamente. Bueno, el algoritmo es capaz de detectar eso. Un estudiante regular con el comportamiento logra identificar que debe preguntarle más por las tablas 8 y 9. Fíjense que los valores de Q para ellos pasan a ser de 0.8 porque es en las que tiene más dificultad, mientras que para los otros el valor de Q es muy bajo. Es decir, la probabilidad de que yo le pregunte por esas tablas a mi estudiante es muy bajo. Eso es lo que lo primero nos está indicando esta primera gráfica. Lo otro también, bueno, no, este es más de sensibilidad, de los parámetros, los valores de los parámetros, qué tan sensibles, pero esta no me interesa tanto. Esta sí me interesa. Fíjense que en este caso, en el primer caso estamos instanciando un estudiante con perfil malo. Y fíjense que ahí los valores de Q, para casi todos, es un valor relativamente alto. Es decir, que él sabe que el estudiante hay que preguntarle por todas las tablas. Entonces él tiende a subirle el valor de Q para todos ellos. Mientras que en el segundo caso, que es un estudiante con perfil bueno, fíjense cómo los valores de Q bajan a 0.3. Incluso 0.3 para T8 y T9, pero fíjense que incluso para las más pequeñas tiende a 0. Es decir, no preguntarles por la tabla de multiplicar 2 ni 3, tiende a 0 aproximadamente. Y algo interesante, que es el último ejemplo que les estoy indicando, es que aquí el algoritmo es capaz, por aprendizaje por reforzamiento, es capaz de desaprender para volver a aprender. Fíjense que en la primera etapa al algoritmo se le entrenó con un perfil inicial bajo. Y fíjense los valores que se obtuvieron. Todos los Q tienen un valor alto que llegan hasta 0.6 aproximadamente. Después, el estudiante aprendió, estudió, pasó a tener un perfil bueno. Y fíjense cómo entonces empieza inmediatamente los valores de Q a bajar y a tender incluso a 0. Es decir, que se dio cuenta el sistema que el estudiante aprendió y que por consiguiente ha mejorado y tengo que preguntarle menos por las tablas multiplicar. Bueno, fíjense que lo que hemos dicho hasta acá es un ejemplo de cómo funcionaría Q en un entorno. Es capaz de seguir en el tiempo, porque en este fue en el paso 60, es capaz de desaprender y
60 minutos después es capaz de seguirlo, es decir, al paso 120. Ahora, algunas cosas también interesantes es que, fíjense que la misma expresión matemática que hemos tenido hasta ahora, pero yo ahora además le puedo agregar una derivada parcial. Es decir, como una especie de descenso de gradiente le estoy incorporando a proceso de reforzamiento. El proceso de reforzamiento no ha cambiado. Fíjense que aquí tengo esa teta y la diferencia temporal de teta en t más 1 y en t, eso no ha cambiado, pero además ahora le agrego un delta de teta. Un delta de teta que es un tipo de descenso gradiente que uno utiliza en el marco de aprendizaje por reforzamiento. Eso acuérdense que lo vimos cuando estuvimos analizando los modelos de regresión. Una derivada parcial. Bueno, aquí de alguna manera yo puedo incorporar en Q-Learning un esquema de aprendizaje basado en una idea de delta, es decir, de ir ajustando el error, por ejemplo, en la predicción que estoy haciendo en el momento T más 1. Bueno, otros aspectos que uno podría incorporar es verlo como el Q, aquí lo estoy llamando U, pero verlo ahora desde un punto de vista de si tengo un modelo del mundo usando la idea de la probabilidad de transición. Entonces usar la matriz de transición la puedo incorporar y tratar de, a partir de ahí, de esa matriz de transición, ver cómo yo puedo ver la utilidad de ejecutar una acción en un momento dado en función de la utilidad que va a tener en todos los momentos anteriores. También puedo ver lo mismo, pero en vez de probar y hacer una suma ciega de todas las utilidades en el momento anterior, yo podría agregarle la capacidad de percibir un estado anterior y por esa capacidad de tratar de percibir, podría introducir algún tipo de noción de probabilidad condicional y a partir de eso hacer ese cálculo o buscar maximizar esa acción futura entre todas las acciones probables. También puedo, bueno, este tiene que ver con lo que había dicho también de ir explorando todas las acciones posibles en el futuro, pero considerando el pasado. Entonces, en este caso, lo que estoy indicando es, voy a explorar todas las acciones futuras, pero voy a verificar en el pasado cuántas veces esas acciones las he usado. Esto es lo que me está introduciendo el valor de n. El valor de n me está diciendo en el pasado cuántas veces yo ocupé esta acción o realicé esta acción y lo incorporo como parte del proceso de toma de decisión de qué acción voy a ejecutar actualmente. También puedo verlo más como un proceso de aprendizaje activo en el cual busco es maximizar la acción futura. Fíjense que en este caso no estoy considerando para la actualización del Q o de la utilidad U el valor anterior de U, sino sencillamente preveo su comportamiento futuro completamente y a partir de ahí es que hago el cálculo, escojo la acción que me maximice ese valor y hago el cálculo respectivo de mi utilidad, pero no voy guardando ese histórico. Entonces, bueno, hemos mostrado diferentes variantes. La más común fue la que les di en el ejemplo que ejecutamos con el robot social. Hemos visto que una recompensa inmediata o con retardo, una especie de función de valor y en función de eso, pues todas las variantes que hemos comentado. Todas esas variantes implican de alguna manera tener información del contexto. Para terminar esta fase, hay un algoritmo muy conocido en esta área, que es el algoritmo de colonias de hormigas. Este es un ejemplo clásico de aprendizaje por reforzamiento. Las hormigas reales
tienen acá, yo no sé si ustedes han visto las hormigas caminando, por ejemplo, en la cocina, que hacen caminitos, unas van y otras vienen, van de un sitio a otro, por ejemplo, van de una fuente de alimento y a donde está la colonia, entonces unas van y otras vienen. Si ustedes les ponen a ese caminito, ustedes les ponen algunos objetos, ellos, pues al principio se van a perder, pero después con el tiempo vuelven a hallar el camino óptimo entre la fuente de alimento y la casa, y donde está la colonia. Es un fenómeno como el que ustedes están viendo aquí en la lámina. En ese proceso van a haber algunas que se pierden, van a haber otras que... y realmente no es que se pierden, porque ahí algunas vuelven a regresar, no siguen el camino óptimo donde está la fuente, pero en el tiempo puede que escojan una nueva fuente de alimento, sobre todo para cuando se acabe esta, para empezar de nuevo a explotar. Entonces, las hormigas realizan ese proceso aplicando aprendizaje por reforzamiento. Pero un aprendizaje por reforzamiento donde utilizan el medio ambiente para expresar ese proceso de reforzamiento. Vamos a ver un poquito cómo sucede eso. Este es el fenómeno que estamos estudiando. Entonces las hormigas van de un lado para otro. La idea es que ellos en un momento dado aprendan a tomar la decisión adecuada. En este caso la decisión adecuada es seguir el camino rojo. Y esto lo van a hacer utilizando aprendizaje por reforzamiento. Entonces, para eso, ellos van a utilizar un modelo matemático como el que ven ustedes acá. En la parte de arriba estoy representando el modelo de transición. Lo que yo estoy diciendo es que cuando estoy en un sitio dado, la probabilidad de que yo tome una acción de seguir, de a dónde seguir, va a depender de un valor de probabilidad. De un valor de probabilidad que depende de la traza y depende de mi objetivo. Entonces, cuando yo me paro en un sitio, la probabilidad de que yo siga la traza, donde haya más traza, donde haya más feromona en el caso de hormigo, en el caso de las hormigas, va a ser mayor que seguir otros caminos. Es decir, que la hormiga va a tratar de seguir siempre los caminos con mayores trazas. Entonces, lo que es interesante es que él va a tratar de seguir el camino con la mayor traza que me lleva al objetivo que estoy yo, con respecto a los otros caminos que en algún momento dado puede seguir. Eso es lo que me está diciendo la regla de transición. Ahora, fíjense que entonces esa expresión depende del valor de la traza. Entonces, la traza, que es lo que ustedes ven abajo, es donde yo aplico aprendizaje por reforzamiento. La traza en cada iteración va a ser actualizada por la traza en el momento anterior, pero también por un valor que yo llamo delta, y ese valor delta, lo que me está hablando es la calidad del recorrido que ha hecho la hormiga. Cuando la hormiga sigue un recorrido óptimo, ese delta va a tener un valor muy grande. Cuando la hormiga sigue un recorrido malo, ese valor va a tener un valor muy bajo. Entonces, fíjense que en la actualización que yo estoy haciendo de la traza, finalmente no es una actualización, es una evaporación. Entonces, si yo evaporo acá, en el primer componente de la regla de actualización, que es esto que les estoy indicando acá, y además de eso, el valor de delta es malo, pues la traza se va evaporando para los caminos que son malos. Mientras que para los caminos que son buenos, cierto que voy a mantener algo de evaporación, pero el valor de delta es tan bueno que me va a ir reforzando ese camino. Y va a hacer que entonces la probabilidad de transición haga que tienda uno para los caminos cuyas trazas son grandes y tienda a cero para los caminos cuyas trazas tienden a cero. Es decir, que en lo que ustedes están viendo acá,
está expresado un proceso de reforzamiento que modela el comportamiento de las hormigas reales. Y a partir de eso yo puedo obtener diferentes valores de teta para ver qué tanto yo acelero o no la evaporación de las trazas, y como de costumbre voy pasando por un proceso de exploración y explotación, es decir, que yo tengo hormigas que, fíjense que dije, ¿cuál es la probabilidad de yo seguir un camino? Pero yo puedo utilizar esa probabilidad, es mi política, si me voy al mundo de aprendizaje por reforzamiento, donde yo voy a hacer mi política aquí, lo que va a tratar es de hallar esos valores de probabilidades, es decir, calcular esta regla de transición, haciendo que las probabilidades de los buenos caminos sean altas y de los malos caminos es baja. Eso es lo que va a aprender, pero de vez en cuando me va a interesar explorar otros caminos, es decir, irme por un camino malo. Entonces voy a explotar con la probabilidad de los buenos caminos, pero voy de vez en cuando a explorar nuevos caminos. Eso es lo que le da una gran robustez a las colonias de hormigas, porque pueden descubrir nuevas fuentes de alimentos que a veces son incluso mejor que la que están explotando. Eso es perfectamente modelado con estos algoritmos, donde, fíjense que al inicio construyo mis trazas y voy guardando las mejores soluciones que ellos van teniendo, voy actualizando mi feromona o mis rastros, y las hormigas van a ir construyendo, cuando lo vayan actualizando eso, van construyendo sus caminos en función de esos deltas que hemos hecho y en función de las trazas que se van dejando en un momento dado. Bueno, con esto hemos culminado esta segunda parte de aprendizaje por reforzamiento. Como les comenté, existe un buen número de librerías. La mayoría de las librerías que existen son librerías que corresponden a Q-Learning, pero también van a ver que, por ejemplo, de las colonias de hormigas, también, que es una versión de Q-Learning, también existe. Así que bueno, creo que con esto hemos abarcado todo el proceso de aprendizaje, y en particular de Q-Learning como la estrategia de base. Los que estén interesados en este tema, hay un libro que es el de Sutton, que es, llamémoslo así, la Biblia del área de aprendizaje por reforzamiento, que podrían leerlo si están más interesados en conocer más de esto. Bueno, no tengo más comentarios. De aquí en adelante, dudas y preguntas, es el espacio de ustedes para cualquier consulta que tengan sobre este tema que hemos visto ahora. Así que adelante, los escucho. ¿Qué comentarios tienen de lo que acabo de presentarles? ¿Entendieron las premisas de base? Lo que se busca es aprender la política. En el caso de Q-Learning, la política es basado en el valor de Q, que me está estableciendo qué acción debo aprender para un estado dado. Hay diferentes variaciones de Q, les presenté muchas variaciones de Q, pero la básica, y es la que se estudia en Q-Learning, es tratando de maximizar la máxima recompensa que en el estado futuro yo puedo obtener, y es ese estado futuro el que yo uso para actualizar mi política presente. Es intentar aprender. Las otras variantes como Sarsa también es basado en diferencia temporal, y lo que están variando es en la expresión matemática para actualizar Q. Es en eso que varían. Pero también vieron que si yo tengo modelos de mundo, puedo introducir esa probabilidad como parte de la función Q, al tratar de maximizar la utilidad que en algún momento puedo obtener en función de la probabilidad. Entonces, todas esas son variantes de la expresión Q que yo puedo explotar en un momento dado,
Y es basado en el principio de que esa información del contexto, por ser un proceso markoviano, yo lo puedo conocer. Cuando no lo conozco, pues sencillamente me voy por el caso más sencillo, que es sencillamente explorar solamente el siguiente paso T más 1 y ver qué recompensa puedo obtener. Bueno, a grosso modo, eso es lo que hemos estado explorando entre la sesión anterior y esta sesión para cubrir todo lo que está por aprendizaje por reforzamiento. Entonces, dudas, comentarios, sé que esto lo tienen que asimilar, por eso es que la semana que viene vamos a trabajar con un ejemplo para que lo veamos con calma, pero si ahorita tienen alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Si no, vamos a hacer un break de 10 minutos y al regreso vamos a venir con las presentaciones de ustedes de máximo 10 minutos y del proyecto tecnológico de la iteración que entregaron el domingo. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda de lo que acabo de comentar o no?